República Dominicana, soy José Eliseo Almanzar y esto es Paneo Semanal, dando como siempre en primer lugar las gracias a Dios por permitirnos estar aquí con ustedes y a ustedes por concedernos el siempre grato honor de escucharnos por esta Sol 106.5 FM, de vernos en YouTube, en nuestro canal Paneo Semanal y en el canal de Sol 106.5 y de seguirnos en nuestras redes sociales Paneo Semanal, saludando como cada sábado a mi hermano y compañero Luis José Polanco. Muy buenos días, Eliseo, y muy buenos días a todos nuestros queridos y amables teleoyentes que nos dispensan el favor de su audiencia, como todos los sábados, de 10 a 12 meridiano, en este su programa Paneo Semanal. Bueno, arrancamos con el paneo. El paneo internacional, bueno, pues la situación en Europa se está recrudeciendo con las protestas de los granjeros, con ese sector importante de la economía europea que representan esos granjeros, pero el sector es importante, más no esos pequeños granjeros que son los que están protestando por el cambio en las políticas que está ejerciendo la Unión Europea. Sabemos todos que la Unión Europea ha recibido los embates de una guerra, de una situación de alza de precios, del alza de los combustibles, del gas y el desangrado económico que le representa la guerra de Ucrania, y ha tenido que hacer ajustes económicos. Uno de esos ajustes es cambiar lo que se llama la política agraria común en Europa, que es la que regula la actividad agraria en Europa. Y entonces estos pequeños granjeros son los que están sufriendo esos embates. Y como decía el primer ministro de Bélgica, es una lasaña de muchas capas que se ha ido formando, y que precisamente Bélgica esta semana ha sido escenario de enfrentamientos y de protestas muy fuertes en Europa, al punto de que unos granjeros le han echado materias fecales y productos de abono a una embajada, a la embajada de Ucrania. A la embajada de Ucrania, que ellos identifican como la causa de todos sus problemas. Creo que fue en Francia eso. Fue en Francia. No, Bélgica. Creo que fue en Bélgica. Bueno, vamos a ver, porque nos llamó mucho la atención eso, porque es muy representativo de hecho, esa acción. Y dicen esos granjeros que no aguantan más esas políticas porque los saca inmediatamente del mercado. Son cinco capas de esa lasaña que dice el primer ministro Kroh. Los precios volátiles por un lado, los altos costos que representan los costos que se han disparado por el efecto del gas y de la energía, el invierno. La legislación engorrosa, que a eso se refiere, o a eso nos referimos cuando hablamos de esa PAC, de esa política agraria común, que está quitándole subsidio a esos pequeños granjeros. Le quita subsidio porque lo necesita, Europa lo necesita para hacer su reforma económica, ¿verdad? Y lo que hace es que la quinta capa de esa lasaña es la amenaza, la falta de competitividad o la competencia desleal de muchos productores fuera de Europa, que entonces se están beneficiando de importaciones, porque los pequeños productores no son competencia, porque tienen que ajustarse a las medidas ecológicas que tiene Europa. Lo que pasa, Luis, porque esto es un problema que tiene varias aristas y hay un conflicto de muchos derechos ahí y de necesidades. Como tú bien señalas, hay un choque inflacionario a lo que las economías europeas están sometidas, primero por el tema del COVID y luego la guerra en Ucrania, que es lo que ha
alterado, sobre todo en el sector agropecuario, todas las cadenas de distribución y de comercialización. suministro y de suministro. Comercialización. Recordemos que Rusia era el exportador de urea más grande del mundo, o sea, el productor de fertilizantes, y todavía sigue siéndolo. Entonces los fertilizantes son necesarios para, obviamente, la producción agropecuaria. Por el tema de las sanciones, esa cadena de suministro se ha visto interrumpida o afectada. Eso por un lado. Por otro lado, como una forma de ayudar a Ucrania, recuerda que los puertos del Mar Negro están bloqueados, están cerrados al comercio. Entonces ha habido que cambiar las rutas. Sí. Y eso ha traído una disrupción en los países que están cerca o hacen frontera o están en esa nueva ruta. En la nueva ruta terrestre. Entonces, por eso vimos en el año las protestas de Hungría, de Polonia, que son los tradicionales suplidores de Europa Occidental. Exacto, porque ahora hay una competencia. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, tú tienes el tema de que los gobiernos, para controlar la inflación y poder dar seguridad alimentaria a sus ciudadanos, han tenido que incurrir en esquemas de tercerización de la producción agropecuaria hacia países, porque tú tienes que sustituir a lo que aportaba Rusia. Así es. De alguna forma. Entonces tú tienes que irte a países como los países del Mercosur, irte a Estados Unidos, irte a países que te puedan garantizar por lo menos el abastecimiento de productos que son básicos, por ejemplo el trigo, la cebada. Recuerda que aquí hicimos un ejercicio hace unos meses de quiénes eran los principales consumidores del trigo de Ucrania y de Rusia. Así es. Y nos dimos cuenta que España, Países Bajos, eran de los más afectados. Italia. Sí. Entonces, desmontando la teoría de que era para países pobres de África. Que quienes se afectaba eran los países pobres, que por eso era que había que intervenir. El acuerdo de granos que había, que Turquía garantizaba, que ya se dejó sin efecto. Y que el tema fue, o sea, la justificación era que eran los países pobres los que estaban sufriendo. No, eran los países ricos, que eran los que compraban todo eso. Ahora, todo eso ha habido que salirlo a comprar a otros lugares. Sí. En otros lugares que no tienen las férreas disposiciones ecológicas. Y sobre todo que tienen la cantidad de tierra cultivable que se necesita, porque es que en Europa hay una crisis de superficie cultivable. Sí. Hay un tema, en España, por ejemplo, hay una crisis por el agua. En Francia, en Países Bajos, hay un tema de superficie cultivable. Entonces, cuando tú le añades lo de la PAC, la Política Agraria Común, eso afecta mucho más y restringe y añade costos. Sí. Porque, y elimina a los pequeños productores favoreciendo a los grandes. Economía de escala. Correcto. Economía de escala. O sea, yo tengo que garantizar que aquí va a haber comida a precio que la puedan comprar. Entonces, ahí viene el problema. Gran parte de la agricultura europea subsiste por protección a las normas de origen, por protección a una industria pequeña, pero que es capaz de abastecer a sus ciudadanos a precios que se podían comprar. Ahora, si esas políticas se aplican, va a haber que tercerizar la producción agropecuaria a otros países donde no hayan tantas restricciones y donde los costos no sean tan altos. Y ahí es donde está viniendo el problema. Esa situación está generando ya conflictos dentro de la Unión Europea. Hay un conflicto entre el Ministerio de Agricultura español y el Ministerio de Agricultura francés. ¿Por qué? Porque ambos tienen, y el sábado pasado lo analizamos aquí, cuáles eran las realidades particulares de cada lugar. La de Francia y Alemania se parece bastante, que es un tema de subsidio. Subsidio al diésel, subsidio a los vehículos agrícolas y una flexibilización de las normas de los pesticidas. Sí. Entonces, ¿cuál es la negociación que se está dando, por ejemplo, en Francia? Bueno, vamos a darle otra vez el subsidio al diésel, pero vamos a permitirle, o sea, vamos a adoptar como política comprar
de terceros países que tengan los mismos estándares en el tema de los fertilizantes y pesticidas que la Unión Europea. O sea, porque ¿qué era lo que alegaban los productores agrícolas europeos? Dicen, bueno, pues es que mientras a mí me exigen usar este tipo de productos, de fertilizantes y pesticidas, se permite que entren productos de mi competencia. De países que no tienen esas regulaciones. Exactamente. Eso es la competencia desleal. Entonces ahí viene la doble moral. ¿Por qué si en la Unión Europea están prohibidos ciertos tipos de pesticidas o de fertilizantes porque hacen daño al consumidor? Entonces, ¿por qué de repente se permite importar productos de países donde esos fertilizantes y pesticidas no están prohibidos? Bueno, porque es una trampa, porque la Unión Europea se ha comprometido a reducir las emisiones y a establecer una política ecológica y de baja emisión, y lo está haciendo a través de esos subsidios. Subsidian a aquellos productores que cumplen con esa reducción. Exacto. Es una política bastante agresiva de protección al medio ambiente, porque hay una de restauración de la naturaleza. Oye eso, donde había una superficie cultivable, o sea, hay que restaurar lo que estaba antes de que... Pero disminuyendo la posibilidad de producción. Pero hay lugares en la Unión Europea donde se está haciendo agricultura desde hace 5.000 años. Sí. O sea, ¿cómo tú vas a restaurar esa naturaleza? Y eso implica, por ejemplo, el caso de Países Bajos, de aplicar esa normativa, eso implica sacrificar el 30% del ganado que hay ahora. O sea, de entrada es matar el 30% del ganado o eliminarlo. Imagínense ustedes esas protestas son muy representativas de eso. Uh-huh. Lo digo porque hay una imagen muy interesante que salió hace unos días de una cantidad de ganado, de vacas, paseando por Milán, en Italia, uh-huh. Y la escena es hasta jocosa, porque esos granjeros están protestando en una parte de Europa con sus tractores y sus vehículos bloqueando, uh-huh. Y en otra parte llevando ganados, porque no tienen los tractores. Exacto. Y entonces lo que están haciendo es llevando el ganado a las calles de las ciudades más importantes de esos países. Entonces, están en protesta, y una protesta muy justa para ellos, y además están denunciando. Y compleja. Para los países. Porque es una trampa. Están entrampados. Le permito que siga esto violando mi propio compromiso ecológico, o le doy posibilidad a esos agricultores de sobrevivir. Es compleja, Luis, porque recuerda los resultados de las votaciones. Por ejemplo, en Francia, la ultraderecha, hay unos sondeos donde ahora mismo Marine Le Pen tiene más del 60%. Porque esa es su base electoral. De simpatía, ¿entiendes? Porque como dijimos antes, ¿dónde era el feudo de votos de la ultraderecha? El caso francés. Uh-huh. Era en el norte de Francia. Pero ¿quiénes son los que están protestando ahora? Ahora es el suroeste. Sí. O sea, ahora tú tienes el suroeste y el norte en la misma página. Y por eso es que eso es tan... porque a ese electorado no hay como... O sea, no la misma composición demográfica francesa, que es ahora eminentemente urbana, uh-huh. Ya no dialoga. O sea, se rompió la base común. No, se alejaron uno a otro. Es como si fueran dos países. Lo que está pasando en muchos países. Lo que está pasando en Estados Unidos. Sí. O sea, donde, por ejemplo, las elecciones norteamericanas, en ninguna ciudad de más de 100.000 habitantes Trump ganó. Ninguna, sí. ¿Entiendes? Entonces, ¿dónde era que gana? En los pueblos pequeños. ¿Dónde están los pueblos pequeños? En los campos. Sí. ¿Entiendes? Ya, fíjate que el tema social igual, y lo mismo está pasando, lo mismo pasa en Italia, lo mismo pasa en España. ¿Dónde comenzó en Italia todo? En la Liga del Norte. O sea, que es lo que genera el movimiento 5 estrellas y al final llega el discurso ultra. Entonces, eso es lo que está pasando. Mira lo que pasó en Argentina con Milei. Uh-huh. Eso es parecido. Algo parecido, ¿entiendes? Entonces, el campo y la ciudad están hablando idiomas diferentes. Sí.
en el mundo entero. Mira lo que está pasando en Bolivia, sí, con las protestas. Se está llegando a los límites de parecer dos países. Dos realidades. Dos realidades diferentes, dos grupos sin posibilidad de encontrarse en un la punto polarización. común. Un punto común, así es. Así es. Entonces, pero bueno, eso es un tema sumamente complejo, que la verdad es que las soluciones son difíciles. Porque es como tú dices, es un dilema. El primer dilema básico que eso plantea es: ¿cumplimos las normas medioambientales o resolvemos el problema de la producción agropecuaria? Sí, tal y como la conocemos. Se metieron en una trampa porque ese tipo de trampas y ese tipo de compromisos se da en sociedades económicamente florecientes, económicamente claro. Exitosas. Cuando hay buena economía, cuando todo está resuelto económicamente, sí. Tú te puedes meter en ese tipo de compromisos ecológicos, pero cuando la sí. situación se complica, es muy difícil. Así es. Es como cuando tú tienes problemas, para eso tiene que haber paz, tú sabes. Sí. No, sobre y todo eso es lo que no hay ahora. Eso no. Eso es lo que no hay. A propósito de eso, y vamos a hablar de la entrevista de claro. Tucker Carlson, y vamos a hablar de Biden. Pero hay una visita que es muy representativa de Scholz, el primer ministro alemán, que visitó la Casa Blanca la semana pasada, y cuando salen, los temas que se abordaron no tienen nada que ver con Europa, no tienen nada que ver con Ucrania, todo fue Medio Oriente. Sí. Entonces te llama la atención, me llama a mí la atención el hecho de que Scholz visita a Biden en la Casa Blanca y no se hable de la situación de Europa ni la situación de Ucrania. Bueno, porque el Medio Oriente acapara toda la atención. No, es que la situación más compleja que hay ahora mismo en este planeta es la de Medio Oriente. Correcto. O sea, estamos viendo... Está eclipsando todo lo demás. El gobierno israelí ha decidido borrar a Gaza del mapa. Sí. Ya hay una incursión en Rafah, sí. donde están concentrados 1.5 millones de palestinos, que los mismos israelíes lo habían concentrado ahí. Le habían ordenado concentrarse en esa zona. Bueno, ¿por qué resulta? Lo fueron bajando, lo fueron concentrando ahí, y ahora están planteándose la movilización de ese grupo, el desplazamiento de ese grupo. ¿Qué resulta? Que todas las ciudades de norte a sur han sido arrasadas ya. No queda nada. Se ha destruido el 30% de las edificaciones en Gaza. Están destruidas. Van 28,000 muertos. ¿Entiendes? O sea, de los cuales alrededor del 40% son niños. ¿Entiendes? O sea, estamos hablando de 10,000 niños muertos. Increíble. O sea, es una verdadera masacre lo que está sucediendo ahí. Bajo el alegato de que en ese reducido espacio que queda es donde está el reducto de Hamas. Y ahora viene lo que puede ser la madre de todas las carnicerías modernas, que es ir a atacar con armamento a un lugar donde hay 1.5 millones de civiles concentrados en una zona de pocas decenas de kilómetros cuadrados. O sea, lo que va a pasar ahí, o lo que podría pasar ahí, ojalá que no, es una cuestión que no va a tener paralelo en la historia moderna. Bueno, ahí están en las redes, en los medios tradicionales, la BBC, un artículo que vimos donde aparecen soldados israelíes torturando. Torturando Abu Ghraib. Recuerden la aparición de Abu Ghraib en Irak. Eso mismo es lo que están haciendo ahí. Exactamente. Eso mismo es lo que están haciendo ahí. Ustedes han visto en todas las películas, en todos los círculos, de cómo el ISIS, el Estado Islámico, Al Qaeda, cuando apresaba civiles o targets o objetivos militares, pues los ponía en fila y entonces los decapitaba. Así es. Y los vejaba enfrente de las cámaras. Así estamos viendo nosotros pero ejemplos de eso. Ni siquiera en la guerra de Vietnam, en el Hanoi Hilton, que era
la prisión, bueno, como donde estuvo preso John McCain. McCain, sí. Que era piloto, lo tumbaron, tumbaron el avión donde él iba y lo capturaron. Y en base a eso hizo una carrera política McCain. Sí. Y varios otros líderes políticos de Estados Unidos estaban presos en una prisión en Vietnam que se llamaba el Hanoi Hilton. Sí. Le pusieron Hilton. Sí, el Hilton, el hotel. Y bueno, ni siquiera en ese momento de la humanidad se vieron cosas como esa. Lo que pasa es que tú tienes un elemento nuevo, que son las redes. Las redes, exacto. Las redes y los teléfonos y los videos. Pero no hay manera. Estos son los soldados que lo están difundiendo. Sí. Los soldados israelíes. Pero correcto, lo están difundiendo, pero no el Estado israelí. No, claro que no. Entonces los soldados con teléfono y todo están evidenciando su ira de venganza en contra, porque también sabemos las atropelías que se cometieron ese día 7 de octubre. Obvio, claro. Porque se sucedieron un tipo de cosas que... La respuesta ha sido brutalmente desproporcionada. Bueno, desproporcionada en número, pero no en hechos, porque yo sé de casos, incluso tengo amigos israelíes en el país, con familiares que pasaron por ahí, que escenificaron escenas, valga la redundancia, de terror. Sí. Con personas, mujeres embarazadas que fueron sacrificadas y le sacaron los fetos y los quemaron enfrente, y violaciones. Increíble, ¿verdad? Sí, terror increíble. Ahora, el Estado, muy malo, hay que pensar, pero lo otro es, hay que pensar que esos soldados están siendo constantemente alimentados y adoctrinados para repeler con acciones eso que le dicen sus superiores que ocurrió en Israel. Claro. Es decir, tú tienes un soldado, una motivación. Para tú te arriesgar tu vida. Y que traspasen las barreras humanas, porque tú tienes que traspasar las barreras humanas para hacer ese tipo de cosas. Tú tienes que adoctrinar a esos soldados a que hagan lo mismo o peor de lo que ellos sufrieron como pueblo, ¿verdad? Y entonces eso es lo que está pasando. ¿Cómo tú mantienes a un ejército haciendo acciones de esa naturaleza y con todo el mundo en contra? Porque el mundo cuando ellos se conectan al mundo y ven lo que el mundo dice de los israelíes. Sin embargo, eso solamente es sostenible cuando tú tienes una narrativa que dice, a ti te hicieron eso, tú puedes hacerlo. Pero, exacto, sí, el sentido de la justicia. El sentido simple de la justicia. Sí, la justicia simple, ojo por ojo. Ojo por ojo. Ahora, esta semana hubo una negociación por un alto al fuego de unos 4 meses, 130 y pico de días, que planteaba entre Hamas e Israel, con la mediación de Qatar. Sí. Pero ese alto al fuego fue rechazado de plano por Israel. Se quiere inaceptable en esos términos porque el gobierno israelí está siendo presionado desde dentro por los colonos y por la ultraderecha, diciendo que que no acepte, o sea, lo tienen prácticamente amenazado a Netanyahu. Si acepta eso, te retiramos el apoyo. Sí, yo leí el artículo que salió en la BBC, donde el titular era Israel rechaza el alto al fuego. Y parecería que Israel rechaza, son los malos de la película, porque rechazan el alto al fuego. Sin embargo, hay que ver las condiciones los términos, los términos con los cuales se plantea 136 días de cese de hostilidades. Y no entrega de los No, y devolver creo que eran varios centenares de prisioneros palestinos. Que los palestinos que jamás hicieran la lista. Sí. O sea, yo tengo una lista aquí, creo que eran 5,000 presos. Son condiciones que eran inaceptables. Inaceptables. O sea, sin embargo, el titular decía, Israel rechaza el acuerdo del alto al fuego, y todo el mundo parece decir, wow, pero lo que quieren es la guerra, están rechazando el alto al fuego. Ahora, Anthony Blinken andaba por Qatar.
Bueno, cambió los planes. Iba a ir a uno de los enclaves palestinos en Gaza y hubo que abortar el viaje por razones de seguridad. Entonces, esa situación amenaza, obviamente, ya hemos visto cómo se ha ido extendiendo en la región. Esta semana Arabia Saudita emitió un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores, muy fuerte a propósito de la visita de Anthony Blinken, diciendo complicando las cosas. Que ahora se complica porque ese era un aliado que tenía estratégico que tenía Israel y tenía los Estados Unidos. Bueno, pues los saudíes han dicho esta semana, a través de su Ministerio de Relaciones Exteriores, que ellos, la solución que apoyan es la reconocimiento de un Estado palestino. Dijeron, no habrá relaciones diplomáticas con Israel hasta que no reconozcan el Estado palestino. Con un ingrediente más, la frontera de 1967 con Jerusalén dentro de Jordania o de Cisjordania. O sea, reconociendo la frontera de 67, que son las fronteras previas a la Guerra de los 6 días. Sí. ¿Entiendes? O sea, y eso viene después de que Milei movió la embajada de Argentina para Jerusalén. Sí. ¿Entiendes? O sea, mira cómo juega el tablero. No hay relaciones. Reconoce, oye las dos condiciones que le pone. Reconoce el Estado palestino sin Jerusalén, porque hay que volver a la frontera del 67. ¿Tú sabes lo que significa eso? Devuelve el Golán. Sí. No, condiciones muy fuertes porque no se van a dar. Exacto. Devuelve los Altos del Golán, porque si tú quieres volver a la frontera del 67, tienes que devolverle los Altos del Golán a Siria y devolverle Jerusalén a Cisjordania. Jerusalén, en la parte este de Jerusalén. Sí. Entonces, eso, claro, lo que pasa es que ahí habría que hacer un poco de historia. Tú sabes que esa ocupación de Jerusalén del Este es una ocupación de facto de Israel. Sí. Después de la Guerra de los 6 días. En el 1980, o sea, 13 años después de la Guerra de los 6 días, los israelíes, en su ley fundamental, que es el equivalente a su constitución, declararon que eso era territorio israelí y que esa es la capital del Estado judío. Sí. Pero eso no fueron los acuerdos internacionales. Eso no fueron los acuerdos. La ONU ha emitido más de yo no sé cuántas resoluciones condenando eso. Y los israelíes, pues, eso no es con ellos. Han obviado. Eso no es con ellos. Entonces, ahora, ¿qué pasa? Que los saudíes dicen, no, hay que cumplir, hay que retrotraernos a esa, hay que empezar por ahí para nosotros poder tener relaciones diplomáticas con Israel. O sea que los acuerdos de Abraham se fueron. Absolutamente ya ninguna ustedes saben posibilidad. Ya ustedes saben dónde. Y eso es un peligro porque Arabia Saudita tiene mucho dinero, es una figura geopolítica es un balance importante, junto con Qatar, que se ha demostrado que en la práctica era un aliado operativo de Israel, porque por ahí era que pasaba todo el dinero de Hamas, y los israelíes lo sabían. Sí. Irán, Qatar, Hamas. Esa era la ruta del dinero. De hecho, la mayoría de los líderes de Hamas viven en Qatar. Sí. Recuerden que en Qatar fue que se hizo el Mundial de Fútbol. Hace un año y pico. O sea, para que ustedes vean lo que... y la incidencia que tiene Qatar en Europa. Y en Estados Unidos, que es financiador de varias universidades. De varias universidades Ivy League. Pero bueno, y ha adquirido mayor relevancia después de lo de Ucrania, porque Qatar es el que tiene más gas natural. También el gas natural. De esa región. O sea que con los cataríes no se puede pelear. No se puede. Así es. Pero bueno, tenemos que irnos a nuestra primera pausa. Esto es Paneo Semanal, no le cambien. Un paneo con habilidad. Encuentra